Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestro módulo 10, denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues ya saben que en esta ocasión no hay una unidad que analizar, sino comenzamos con la recapitulación de saberes aprendidos durante estas 3 semanas en que ha transcurrido el módulo. Entonces, pues primeramente, pues vamos a hacer referencia a nuestros aspectos más sobresalientes de cada uno de los elementos que hemos visto en, en nuestro módulo, comenzando pues desde la primera semana, que fue la semana número 1. La semana se denominó, a ver, lo vamos a ver aquí en pantalla, Transformaciones Mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente tenemos la unidad número 2 del mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Y tenemos la unidad número 3 que se denominó unidad 3 perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. ¿Sí? Bueno, entonces la sesión pasada pues hacíamos una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades integradoras de la semana número 3. Y bueno, pues en este caso, pues nos enfocaríamos un poquito más a lo que sería el proyecto integrador. Entonces, y comenzaríamos primeramente enfocándonos a esta parte de lo que sería el contenido de la semana, ¿sí? Ya una vez terminando el contenido dando pues un panorama general de lo que ha sido el contenido de la semana, pues pasaríamos a lo que sería el foro Aprendiendo. Y también acuérdense que en esta semana tenemos un foro integrador, que sí tiene un valor respecto a calificación, y pasaríamos finalmente a lo que sería pues nuestro foro, perdón, nuestro proyecto integrador, ¿sí? Bueno, pues le doy la bienvenida a Jacqueline, bienvenida a esta nuestra sesión, ya la última del módulo. ¿Me podrías indicar si se escucha bien? Buenas noches, asesor. Sí, se escucha perfectamente bien. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, déjame subirle aquí un poco de volumen a mi dispositivo, que como que te escuché un poquito bajito, pero sí es mi volumen. Muy bien, excelente. ¿Ya tienes un poquito de avance respecto a tu proyecto integrador? Ya vi que participaste en los foros. Bueno, entonces, a ver, ya tendrás un avance respecto al trabajo final. Sí, de hecho ya casi termino, pero pues quiero como que perfeccionarlo precisamente para no perder este puntaje tan importante de la última semana. Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues efectivamente ya vi que algunos de ustedes ya entregaron también el proyecto integrador. En algunos casos sí he detectado también un poquito de esta parte de tener cuidado con la investigación. Acuérdense que todo lo debemos de citar, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar entonces esta sesión, pues dando un breve panorama de lo que fueron las semanas de la 1 a la 3, en donde pues creo que lo importante de destacar pues son las repercusiones que nos dejan todos estos movimientos o todos estos sucesos a lo largo de bueno, todo nuestro recorrido, ¿no? Histórico. Entonces, pues recuerden que lo importante de todos estos sucesos, pues es poder, eh, pues dar a conocer o identificar lo que fueron las repercusiones tanto sociales, políticas, económicas y culturales que tienen para nuestros días. Y entonces, bueno, pues entonces vamos a enfocarnos dentro de estos aspectos. Bueno, primero, eh, con relación, bueno, ya con relación a la semana número 1, pues pudimos mencionar el tema de la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el muro de Berlín, este, y bueno, bueno, creo que nada más fueron creo que son estos 2 puntos, los más sobresalientes, hasta la Guerra Fría y el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, dentro del tema de la segunda revolución industrial, acuérdense que aquí hubo pues bastantes acontecimientos.
esos acontecimientos pues están enfocados a esta parte de las nuevas tecnologías, el uso del petróleo, de la electricidad, de los medios de comunicación, la siderurgia, elementos que podemos encontrar hasta nuestros días, ¿no? Hay avances científicos y tecnológicos de la época, pues que si bien pues nos han ayudado bastante a lo largo de la historia, pues se han perfeccionado. Y muchos de estos avances tecnológicos, pues ya tenemos, a lo mejor, pues muchos de ellos siguen existiendo, pero pues ya con un mejor diseño, con una mejor, con materiales más sofisticados. Entonces, aquí nosotros vemos que hay avances científicos, pues que no desaparecen, sino que por el contrario, siguen manteniéndose hasta nuestros días, siguen siendo de gran utilidad y que podemos nosotros ver que nos han facilitado bastante la vida, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, pues nos damos cuenta también cómo las naciones entran en conflicto por el tema del expansionismo, muchos por querer buscar esos nuevos territorios, esas fuentes de riqueza, pues no nada más para costear la guerra entre países, sino también para obtener materias primas para elevado, eh, ese elevado nivel de materia que se requería para fabricar productos en grandes masas. Tenemos también otro elemento que es el periodo entre guerras, que fue ese lapso de tiempo entre el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues vemos situaciones políticas, económicas, sociales y culturales que cobran gran relevancia, ¿no? La calidad de vida de la población en ese momento, los conflictos entre países, los tratados que se celebran entre países, la caída de las economías de esos países, también el aprovechamiento de otras naciones para consolidarse como potencias mundiales. Vemos también el auge, ¿no? del cine, de la música, de diversos elementos culturales. Bueno, en lo que refiere a la Guerra Fría, pues como lo señalamos desde épocas, desde pues sesiones pasadas, pues no fue como tal un conflicto bélico, sino fue una demostración de poder de ese poder militar, científico y tecnológico que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos líder en América, y la Unión Soviética pues líder en Europa y Asia, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto a esta parte de lo que es la primera Guerra Mundial, perdón, la semana número 1 de lo que ha sido nuestro módulo 10. Entonces, pues creo que lo importante pues en este caso y que puede resultar provechoso para nuestro proyecto integrador es que nos demos cuenta de las repercusiones que nos dejan hasta nuestros días. Nosotros podemos ver que hay repercusiones de manera inmediata, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo de la segunda revolución industrial, pues me estaría enfocando a lo mejor que de manera inmediata se comenzó a utilizar la siderurgia, de manera inmediata existieron los conflictos entre patrón trabajador, el surgimiento de una nueva clase social, pero recuerden que siempre debemos de ver hasta nuestros días qué es lo que nos deja, ¿no? Entonces, aquí ustedes podrían retomar esta parte de que los avances científicos y tecnológicos pueden ser usados hasta nuestros días, pero pues con sus múltiples modificaciones, ¿sí? Y la forma también en cómo estos avances científicos y tecnológicos de esta segunda revolución industrial, pues nos han mostrado grandes beneficios. También en la Primera Guerra Mundial, pues también podemos ver pues repercusiones inmediatas, ¿no? La muerte de gran cantidad de personas, podemos ver los conflictos entre las naciones por apropiarse de territorios, podemos ver la destrucción pues, de las ciudades y que propició pues, que muchas personas buscaran asilo en otras naciones. Entonces, las consecuencias también, pero eso serían repercusiones inmediatas. Si nosotros nos vamos a lo que nos dejan para la posteridad, pues sería esta parte de los acuerdos entre naciones, los tratados internacionales, las organizaciones internacionales,
que a la fecha pues todavía existen para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Bueno, entonces no nada más debemos enfocarnos a esta parte de conocer qué fue lo que ocurrió, sino darnos cuenta de que todos esos acontecimientos pues tuvieron repercusiones hasta nuestros días, ¿no? Configurando el mundo tal cual hoy lo conocemos. Bueno, después tenemos en la unidad número 2 el tema del mundo unipolar, la caída del muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense y los conflictos territoriales. Esos serían los aspectos más sobresalientes. Como les señalé, también la caída del muro de Berlín pues repercutió de manera significativa en nuestro mundo, porque fue como que un parteaguas en ese pensamiento. Mientras en algún momento con los sistemas totalitarios teníamos un pensamiento un tanto radical de supremacía, que promovía la discriminación, al caer el muro de Berlín se toma una nueva época en donde los valores ahora son fundamentales. Vemos la caída de los sistemas totalitaristas y vemos también que muchos de los países pues optaron por sistemas de tipo democrático en donde pues se pudiera tener una mejor calidad de vida, participación de la población dentro del gobierno, elegir a nuestros gobernantes y vivir con mayor cantidad de derechos. Cuando hablamos del mundo unipolar, vemos esta parte de lo que es la supremacía del sistema democrático y capitalista sobre el sistema socialista. Ya sabemos que el sistema socialista como tal, pues no permitía el libre comercio, no permitía el enriquecimiento, no permitía las clases sociales, no permitía la propiedad privada. Entonces vemos que en un mundo unipolar, en un mundo en donde se empieza a promover más el sistema democrático, sí hay más posibilidades de crecimiento, de que las personas si comercian algo, pues ellas pueden guardar ese producto de su trabajo, que las personas pueden tener un patrimonio, un lugar donde vivir que sea propio y que nadie se los pueda quitar, de que las personas puedan participar en actividades electorales, de que las personas también puedan votar de manera secreta y libre por la persona que más les convenga para gobernar, de que las personas puedan asociarse dentro de un partido político. Entonces son grandes ventajas que trajo el sistema democrático y que trajo este mundo unipolar que hasta hoy podemos pues gozar de múltiples beneficios, ¿no? Y tenemos el tema de las dictaduras en América Latina, en donde nos dimos cuenta cómo pues en varios países pues los líderes de los partidos políticos intentan apropiarse de ese poder político. ¿Para qué? Para no ser retirados del gobierno o del poder, ¿sí? Y empiezan a reorganizar las leyes, empiezan a, este, a manejarse de tal manera en que el beneficio ya no era un tanto para la ciudadanía, sino era un tanto de manera personal. Y nos damos cuenta de cómo las dictaduras en América Latina pues tienen múltiples coincidencias. Una violación a los derechos humanos, un gran poder que se le da a la milicia, la poca participación o que no se les deja crecer a otros partidos políticos que pudieran ser competencia en esa lucha por el poder. No hay una libertad de expresión y también no hay una democracia plena, ¿no? Bueno, pero también, bueno, otro punto que pudimos abordar fue el de las potencias mundiales y las economías emergentes. En el de las potencias mundiales, pues señalamos que pues existen tres potencias, ¿no? Que podemos mencionar hasta este momento: Estados Unidos, Japón, Alemania. Quizá nuestro contenido de la semana como que se enfocaba mucho a Japón y a Alemania. Sin embargo, no debemos dejar de lado que Estados Unidos también es la primera potencia a nivel mundial hasta este momento, ¿sí? En las potencias emergentes o las naciones emergentes, que son aquellas que están en crecimiento por tener, pues, recursos naturales, por poseer riqueza en su subsuelo,
por tener una gran extensión de territorio, por tener comercio a nivel internacional, por generar tecnología. Bueno, entonces hay varias naciones que podemos mencionarlas, ¿no? Entre ellas están Rusia, eh, China, Sudáfrica, Brasil, también tenemos a la India. Entonces son algunos de esos países que podemos mencionar que están en crecimiento y que, bueno, en algún momento quizá pudieran también convertirse en naciones de primer mundo. ¿Sí? Ahora, tenemos un problema que se ha venido gestando desde las guerras mundiales y que es el de los conflictos territoriales. En este punto, nosotros habíamos señalado que existen varios conflictos territoriales entre naciones. Ustedes hicieron una tarea donde pudieron investigar respecto al que más les pareció de suma importancia. En este caso, pues muchos mencionaron el tema de Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo, ¿no? Que hasta la fecha pues se mantiene vigente. Otros hablaron acerca del conflicto entre Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea, ¿no? En donde, bueno, nos damos cuenta cómo está, bueno, entre estos dos países que están en guerra, pues no hay relaciones de cordialidad porque no se pueden generar acuerdos y aparte pues ya es algo pues negativo el que estén en conflicto. Entonces, pues, podemos nosotros darnos cuenta cómo eh, estos problemas, pues, siguen prevaleciendo hasta nuestros días. No se ha encontrado una solución y, sin embargo, las naciones, pues, siguen estando en contacto o siguen manteniendo relaciones diplomáticas a pesar de tener este tipo de diferencias. Bueno, ya en la última semana, en la semana número 3, pues nos tocó hablar acerca de lo que fueron, pues, esta parte de lo que fueron los desafíos a nivel mundial, en donde pudimos encontrar aspectos como la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Decíamos también que en cuestión de la calidad de vida, para que una persona pueda desarrollarse plenamente necesita muchos aspectos, necesita tener una vida digna, entre ellos pues acceso a la salud, acceso a la educación, tener una vivienda, tener amigos, ser parte de una comunidad, tener una acumulación también de cierta cantidad de riquezas, un patrimonio en sí, ¿no? Entonces vemos que no es el vivir con lujos. En las relaciones de consumo veíamos como también nosotros como personas pues siempre nos vamos a tener una calidad de vida, pero de acuerdo también a lo que ganamos. En nuestro mercado existen gran cantidad de productos que están al alcance de todos, productos que también pues, son muy caros, instituciones también que podemos pagar, instituciones de todo tipo de salud educativas que no podemos acceder. ¿Por qué? Porque nuestro salario no nos los permite, ¿no? Entonces, pues en este caso vemos que el gobierno pues lo que intenta es que todas las personas pues tengamos esa calidad de vida adecuada, que no todos nosotros pues tengamos una participación ciudadana, que todos nosotros tengamos igualdad de derechos, que si cometemos algún delito, pues ese delito sea castigado de la misma manera para todos. Entonces el gobierno siempre busca hacernos pues partícipes de de todos esos servicios que nos otorga y ahí viene implícita la parte del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Sabemos que entre todos nosotros, pues sí existe esta discriminación, esa exclusión, pero pues no nada más es una obligación de las autoridades, sino también es una obligación de nosotros como ciudadanos, poder cumplir, el poder dar, pues el poder proteger a esos derechos humanos. ¿Sí? Bueno, entonces vemos también la parte del desarrollo sustentable, en donde pues veíamos cómo el ser humano también a medida de que va creciendo en población, pues también va creciendo en cuestión de necesidades y todas esas necesidades pues son
cubiertas por pues nuestra misma naturaleza. Pues de quien nosotros pues explotamos prácticamente todos los recursos, ¿no? Todos esos recursos, al ser cada vez más explotados, pues vamos generando mayor contaminación, vamos generando mayor escasez, de tal manera en que pues si somos cada vez más cantidad de población, pues también cada vez más vamos a deteriorar nuestro planeta. Y sobre todo también que pues vivimos en un sistema de tipo capitalista, ¿no? Donde lo importante es comprar y vender y conservar un nivel económico. ¿Por qué? Pues porque pues a pesar de que nosotros querramos a lo mejor vivir en un sistema en donde seamos racionales con el medio ambiente, pues por otra parte también están las instituciones que nos dicen que tenemos que renovarnos, que tenemos que comprar, que tenemos que adquirir productos, ¿no? Y ahí viene esta parte de la movilidad de la economía. Y pues si seguimos de esta manera, en esta misma modalidad de compra y venta de manera irracional, pues también esto se vería reflejado directamente en nuestro medio ambiente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, Jacqueline, ¿alguna duda, algún comentario? No, asesor, ninguna duda, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces pasamos a nuestro foro aprendiendo. Vamos a entrar también de una vez al foro de integración. Y bueno, recuerden que dentro de estos foros hay reglas que cumplir, ¿no? La primera regla pues, son las reglas de la etiqueta, que siempre pues es mantener el respeto, esa cordialidad, esa forma en que nosotros participamos, siempre debemos hacerlo con un saludo, después dar a conocer nuestro mensaje, terminar con una despedida, pero siempre esos mensajes que sean pues lo más constructivos posibles, ¿no? Bueno, entonces señalábamos que este foro aprendiendo pues viene a ser un tanto personal porque pues nos habla acerca de los temas de los que encontramos más información, de cuáles nos resultó más compleja la búsqueda, si recomiendan algún sitio sobre historia mundial contemporánea, encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico, cómo realizas tus búsquedas de información y sobre qué temas te gustó más investigar, ¿no? Bueno, entonces, algunos de ustedes creo que lo que me están dando a entender, pues, según los poquitos comentarios que he visto, pues es que el tema del cual les ha parecido más de lo que encontraron mayor información, perdón, pues es de la Segunda Guerra Mundial. Algunos otros mencionan que del que les costó un poco más trabajo entender, pues ha sido el de la Guerra Fría, también por la cantidad de información que pueden encontrar en Internet, que sí, efectivamente, pues me he dado cuenta de que pues hay un poquito menos de información también, y a veces la información que buscamos es un tanto pues repetitiva. En cuestión de los sitios de historia mundial contemporánea, creo que la mayoría pues, no ha recomendado. Entonces, sí les solicitaría que en este caso pues ingresen a nuestro foro para que emitan sus opiniones. Información curiosa, pues también les compartí el caso de Thomas Alva Edison. También hay otros múltiples casos, como la muerte de Adolfo Hitler, etcétera, en donde pues yo creo que hay elementos importantes que rescatar, pero pues recuerden que sí es importante que ustedes ingresen a este foro. ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? Pues algunos comentan que utilizan pues pues, buscadores académicos, algunos otros en las fuentes confiables. Entonces recuerden siempre que cuando nosotros pues encontramos una fuente confiable, pues esta siempre debe de ser pues con el nombre del autor, de la persona que publica la información, la fecha de publicación, quién respalda la información, de tal manera que cuando nosotros saquemos pues nuestra ficha en formato APA, pues esta esté completa, ¿no? Hay documentos en que pues nada más nos aparece el título y el texto, pero pues no nos aparece información relevante, no nos aparece la fecha de publicación, no nos aparece quién sustenta la información. Entonces, hay ahí donde nosotros debemos de dudar de esta confianza que le podemos dar al texto.
¿sí? Aunque a veces nos parezca interesante porque no sabemos quién lo dijo. ¿Qué temas históricos te gustó indagar? Creo que, pues, en este caso, a algunos les gustó indagar más sobre el tema de la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre el muro perdón, entre Estados Unidos con la Unión Soviética y en esa demostración, pues, de poder económico y militar, ¿sí? Bueno, entonces sí los invito a que en este caso, pues, ingresen al foro. Si se dan cuenta, pues son muy poquitos los comentarios que se han hecho dentro de este foro. Vean tan solo cuántos comentarios son. Son 7 en total. Pues yo he realizado casi una intervención diaria, dado que son muy poquitos comentarios. Entonces vean cómo, pues si la mitad son participaciones mías, pues cuántos estudiantes son de verdad los que han ingresado. Entonces, pues los invito a dejar su aportación en el foro. Recuerden que todos los comentarios pues son importantes. Pasamos a la siguiente actividad, que es el foro de integración. Veamos. Bueno, aquí en este foro podemos ver lo que nos dice que es los orígenes de la política mundial actual. ¿Sí? Bueno, tenemos primeramente una pregunta detonadora. Esa pregunta detonadora nos hace referencia a cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la conformación de la política mundial actual, pues nos referimos a todos esos aspectos que refieren a las relaciones entre los países, a la división territorial, a los sistemas de gobierno, a las leyes también. Entonces, pues nosotros tan solo vamos viendo cómo pues las guerras mundiales pues transformaron el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esas guerras mundiales lo que hicieron fue pues pelear en contra de quién, en contra de sus opositores. ¿Para qué? Pues para lograr pues múltiples beneficios, ¿no? Para poder apropiarse de territorios, para poder establecer una política para que se les resarcieran daños. Entonces, aquí en este caso, pues muchas de las guerras mundiales trajeron consecuencias y esas consecuencias pues, fueron la creación de instituciones internacionales, la generación de leyes, de acuerdos, también nuevos territorios, la creación de nuevos territorios. Esos nuevos territorios pues cambiaron la, este, la organización como pues las delimitaciones territoriales como nosotros las conocíamos y a la fecha pues siguen surgiendo países o territorios que se independizan, ¿no? Como lo señalamos, pues todo eso pues trae cambios y cambios en la política. También al momento de que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, no se hace de la misma manera en todos los países. También pudiéramos hacer notar aspectos de ese tipo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del replanteamiento del mundo científico y tecnológico, creo que hasta el momento pues son muy poquitos los comentarios que he visto respecto a este aspecto. Entonces, vamos a pensar que hoy en día, pues, conocemos bastante de de ciencia y tecnología, ¿no? Sabemos que, pues, hablamos que para el ser humano, para los animales también, pues, conocemos su estructura del ADN, ¿no? Comparamos el ADN de distintos animales con el nuestro, de distintas también variedades de plantas. Entonces, el ser humano también empieza a hacer modificaciones, empieza a ver cómo ¿para qué? Para hacerlos más resistentes, más fuertes, para darles algunas características. Entonces ahí viene esta parte, ¿no? De que según algunas personas dicen que el ser humano tiene que parar, el ser humano tiene que tomar conciencia de que no todo lo que hace es bueno. Y si bien algunas especies las ha modificado, pues nadie dijo, ¿no? Que las especies sean imperfectas o que nosotros seamos imperfectos. Entonces, es ahí donde viene esta parte de que, pues, muchos dicen que se debe de tomar ya conciencia en lo que se hace, porque en algún momento hasta la misma vida, tanto de las especies como de nosotros, puede verse alterada, tan solo por esa
modificación, esas modificaciones genéticas que se van haciendo día con día, ¿no? Bueno, entonces, como punto número 1, nos habla acerca de la respuesta a la pregunta detonadora. Y bueno, debemos de dar una respuesta argumentada, o sea, que pueden ahí colocar algunos ejemplos. En la segunda intervención, replicar a uno de sus compañeros, hacerle algún comentario respecto a lo que dijo. Si él nos vuelve a comentar, nosotros tenemos que volver a contestar, ¿sí? Entonces, es por ello que dice que en la tercera intervención responder a una réplica que un compañero nos haya realizado. Y en la cuarta intervención, presentar una conclusión. Sin embargo, debemos de saber que las participaciones pues no son mínimas, ¿no? Ustedes pueden hacer cuantas quieran y entre más mejor, porque de esta manera estaré viendo que pues estuvieron al pendiente de los comentarios, hay apertura para ese diálogo entre estudiantes, también profundizan en cuanto a cada uno de los temas al mostrarse aptos para comenzar una plática entre compañeros. Entonces es importantísimo que ustedes, pues, todos los comentarios pues sean con un buen argumento y no solamente decir estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces aquí también sería conveniente de que cuando ustedes se dirijan a alguno de sus compañeros, pues lo hagan de manera directa en el comentario, pues donde ustedes ingresan. Por ejemplo, aquí si nosotros ingresamos, nos damos cuenta de que en el foro hay un apartado que dice réplica, ¿no? Si yo, por ejemplo, comencé aquí dando mi comentario, entonces, mira, aquí hay otra parte dice réplica. Entonces, en ese apartado que dice réplica, pues es donde se tiene que dar a conocer pues el comentario que le hacemos al compañero. Si yo lo hago de manera independiente, pues el tema se va a perder, ¿no? Ahí se va viendo en pantalla, creo que va con un poquito de retraso. Vean ahí, entonces, está el apartado de réplica. Entonces, si yo no le doy ahí para para comentar al compañero, pues no estaré dándole como un buen seguimiento, ¿sí? Y entonces mi opinión va a ser pues totalmente independiente. Si te dan cuenta, cuando se va dando seguimiento a lo que se comentó, pues se va viendo el foro como que de manera escalonada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se van viendo las réplicas que cada uno de ustedes hace hacia los demás, ¿sí? Bueno, entonces, eso sería con respecto al foro aprendiendo, perdón, al foro de integración de la semana número. Bueno, entonces, Jacqueline, ¿alguna duda que tenga? ¿Algún comentario? No, César, ninguna duda de momento, gracias. Sí. Bueno, ya vi que ya participaste en los dos foros. Bueno, pasamos a la actividad de integración, ¿no? Que es esta de que dice proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Bueno, vamos a comenzar primeramente revisando la rúbrica. Bueno, vamos a esperar que cargue un poquito. Y ahora, pues, ¿qué se nos pide? Bueno, pues lo primero que se nos pide, pues, en esta actividad, pues, es que elaboremos un ensayo, ¿no? Para que nosotros, pues, sepamos qué es un ensayo, pues, es un análisis de cualquier tema que nosotros hagamos, puede ser tema de ensayo, cualquier tema que queramos, pero debemos de tener claro qué es lo que queremos lograr.
Hay algunos ensayos que, por ejemplo, pues hacen una tesis, ¿no? Una propuesta de querer demostrar una verdad, de querer decir que lo que la persona que escribe, pues es que tiene la razón. Entonces, debemos de ver que un ensayo de entrada, pues se debe de ser de opinión, ¿sí? Una crítica, una opinión, pero también debemos de tomar en cuenta que en todo momento debe de haber como que una parte en donde se pueda apreciar que todo el análisis es nuestro. No solamente es investigación, sí, sí le podemos dar nosotros como tal, pues un sustento, ¿no? Un sustento en fuentes de información, pero en sí la investigación o el análisis debe de ser a manera personal, ¿sí? Entonces, pues en estos cinco cuartillas de análisis, pues tendríamos que incluir las tres partes, ¿no? Les decía, por naturaleza, un ensayo pues tiene que ser de opinión personal, en una mayor parte opinión personal, y debe de tener en sí tres elementos que no deben faltar en un ensayo. Debe de haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, pues, doy a conocer un panorama general de lo que trata el ensayo, sin dar detalles. Después viene el desarrollo, y es aquí en este desarrollo donde podemos hacer nuestro análisis de la manera en que nosotros queramos, tomando en consideración pues una planeación y lo que queremos demostrar, ¿sí? Tener un buen orden de ideas. Y finalmente llegar a una conclusión en donde rescatemos lo más relevante de cada uno de sus aspectos, ¿sí? Bueno, entonces eso sería con relación a la estructura del ensayo, pero ¿qué temas vamos a analizar? De acuerdo a lo que nos señala la rúbrica, bueno, y también las indicaciones, debemos analizar primeramente el tema de la segunda revolución industrial, y dentro de ese tema de la segunda revolución industrial, las consecuencias sociotecnológicas y cómo repercuten en nuestro contexto actual, ¿sí? Después tenemos el tema de la primera y segunda revolución, primera y segunda guerra mundial y las consecuencias políticas, económicas y culturales que éstas tuvieron hasta nuestros días. Después dice el muro de Berlín, y en ese muro de Berlín tenemos que analizar los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos. Después tenemos otros dos temas que, como les he señalado anteriormente, pues no tocamos estos temas en sí en el módulo, pero creo que ustedes ya serán capaces de poderlos identificar. Entonces, estos temas es el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. ¿Y cuál es el tema de México en la sociedad del conocimiento y y la innovación para orientar al desarrollo del país? Entonces, como vemos, estos aspectos no los hemos analizado, sin embargo, como parte ya integral de estos acontecimientos que ustedes pudieron detectar, el por qué surgieron, el porqué de los desafíos que tenemos hoy en día, pues ya podrán detectar ahora los problemas que enfrenta nuestro país, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos para ver qué es lo que podemos obtener. Bueno, primeramente, este es el material que les he compartido y con relación a la segunda revolución industrial, las consecuencias sociotecnológicas y cómo repercuten, ¿sí? Bueno, en esta parte, ustedes se pudieron dar cuenta de todos los avances que hubo en la segunda revolución industrial, que ya mencionamos varios de ellos, ¿no? Los energéticos, el petróleo, vimos pues el desplazamiento también de la máquina de vapor, vimos los problemas también entre patrón-trabajador. Entonces, aquí ustedes pudieran destacar todos esos avances tecnológicos y científicos
que utilizamos hasta hoy en día. Pueden dar ejemplos, la forma en cómo estos fueron evolucionando a lo largo del tiempo, qué beneficios trae para nuestra sociedad actual o qué perjuicios, ¿no? Ustedes dense cuenta también de esa lucha entre patrones y trabajadores. ¿Se ha terminado? ¿No se ha terminado? ¿Continúa siempre esa lucha? Porque pues los patrones quieren que los trabajadores trabajen más y trabajen por menos sueldo. Entonces ahí vemos también estos elementos, ¿no? Ustedes vieron también que pues muchos de los reclamos dentro de esta segunda revolución industrial pues era el tema de los derechos, el reconocimiento de los derechos y de los derechos en materia laboral. Y vemos hoy en día que mucha gente pues no cuenta con ellos, ¿no? Hay gente que sí, que la que trabaja en gobierno pues cuenta con un salario, cuenta con pues prestaciones, pero hay otros trabajos en los que las prestaciones no existen. Entonces ahí ustedes pueden también dar bastantes ejemplos, ¿sí? En cuestión de las guerras mundiales, tómenlo como junto, no ya de manera independiente, sino las repercusiones que nos dejan para para nuestros días. Entonces, aquí en este caso, tomen bien de una manera muy puntual los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿no? Vemos que las guerras mundiales pues trajeron pues aspectos pues negativos. ¿Por qué? Pues porque ustedes pudieran ahí analizar la calidad de vida de las personas durante la guerra, pueden analizar los conflictos entre países, pueden ver cómo las naciones pues pierden esta parte de su economía, se endeuda, ¿no? Por tener más, para poder tener liquidez y poder pues tener más, eh, poder pues subsanar esos costos que les generaron esos conflictos bélicos. Vemos también en la parte cultural cómo hay un cambio de mentalidad, ¿no? Cómo la gente, pues ahí, y pues, lo vimos en el muro de Berlín y en la caída del muro, cómo empiezan a surgir estos valores personales, valores universales que podemos nosotros dar a conocer también en nuestro trabajo. Y llegamos al punto número 3, en donde ustedes ven los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados a partir de la caída del muro de Berlín. Pueden hablar también en este aspecto acerca de estos aspectos que, por ejemplo, pues del mundo unipolar, ¿no? Donde les mencionaba del auge del sistema democrático, de la decadencia de los sistemas totalitarios, de la decadencia de los sistemas socialistas. También pueden hablar también de esa parte en donde pues las naciones buscan y de los gobiernos que actualmente buscan ahora que pues todos seamos parte de los derechos, de las obligaciones, que todos tengamos los mismos privilegios. Entonces, ustedes siempre en este ensayo, pues lo importante es que den a conocer ejemplos, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta última parte acerca del papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales, en donde les señalaba que pues nuestro país como tal pues enfrenta muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que tienen que ver pues con la inseguridad, que tiene que ver con pues la delincuencia organizada, con la economía, que tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, y no, pues no nada más nuestro país, sino también es algo a nivel internacional. Pero bueno, ustedes cuando den a conocer algún problema, no solamente den a conocer el concepto, sino también vean de qué manera se está dando el problema, qué repercusiones está teniendo el problema, qué proponen ustedes para solucionarlo. No nada más mencionen la parte de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y de esta manera, pues van a profundizar mucho más en ese análisis. Cuando hablamos de México en la sociedad del conocimiento, pues tomamos en cuenta que México también es un país que ha creado bastantes personas, pues con gran conocimiento, que han hecho descubrimientos sobresalientes y pues, que se comparten a nivel mundial. También en nuestro país, si bien no somos líderes en tecnología, sí se genera tecnología en nuestro país.
de tal manera en que también reconozcamos que pues somos capaces, ¿no? De tener, de ser creativos, de ser innovadores, pero también debemos de reconocer que nos hace falta ese apoyo, no nada más eh, social, sino también por parte del gobierno para que esa tecnología pues se lleve a cabo. Hay naciones que en sí pues le invierten demasiado a este desarrollo tecnológico, pero yo creo que todavía en nuestro territorio nacional, pues todavía como que nos falta ese respaldo, ¿no? Pues tomen en cuenta también que México como tal, pues es una nación que pues no nada más tiene relación con Estados Unidos, es un país que tiene relación con Europa, con Asia, con África, con los países centroamericanos y sudamericanos. Entonces, ahí ustedes también pueden mencionar qué ¿por qué esas relaciones? ¿Por qué con qué se relaciona en Europa? ¿Por qué se relaciona en Sudáfrica? ¿Por qué se relaciona en Asia? ¿De qué manera se relaciona nuestro país a nivel mundial? Y tomemos en cuenta que somos una de las principales economías también, ¿sí? Entonces, pues creo que hasta este momento pues hemos abordado aspectos pues solamente con relación a esta parte, ¿no? Al contenido. Si ustedes pues van a hacer la actividad, el primer tema, que son el tema referente a la segunda revolución industrial, pues pueden apoyarse de su tarea número 1, que se denominó Primera Guerra Mundial, en donde analizaron las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Ahora nada más a esas características y consecuencias, añádanle cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y cómo las seguimos utilizando hoy en día, ¿sí? Con relación al segundo punto, acerca de las guerras mundiales, ustedes también realizaron una tarea número 1 donde analizaron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y también en la tarea número 2 grabaron un audio argumentando con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que es importante que ustedes busquen esas tareas, cómo les fue en esas tareas y también se apoyen en las retroalimentaciones que les hice para que de esta manera, pues si no estuvieron tan completas, pues vean también en la retroalimentación qué les faltó para poder pues mejorar y subsanar en su proyecto integrador ahora esa información, ¿sí? Con relación a la caída del muro de Berlín, tienen su tarea número 3, que se denominó la caída del muro, en donde hicieron una línea del tiempo, en donde hablaron acerca de la caída del muro de Berlín. Entonces revisen, así como hay varios que dijeron que de ese tema no encontraron casi información, pues revisen el tema de la semana número 2, que se denomina el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, hasta aquí, Jacqueline, ¿alguna duda, algún comentario que tengas? No, asesor ninguno, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, como tal, pues en sí, en este ensayo, yo lo que les pedí sería que colocaran múltiples ejemplos para su actividad. ¿Por qué? Porque pues con los ejemplos a veces nos damos cuenta de que el alumno ha entendido, o que el estudiante ha entendido el contenido de la semana, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hablar de la segunda revolución industrial del petróleo, pues voy a hablar a lo mejor de cómo se utilizaba en aquel momento, para qué se utilizaba, pero a lo largo del tiempo voy a ir desarrollando pues, de qué manera se ha empleado ahora en nuestros días el petróleo. ¿Por qué lo seguimos utilizando? Porque es una de las principales fuentes de nuestra economía nacional. ¿En qué lo podemos emplear? ¿Por qué sigue siendo importante? Entonces, ahí pudieran ustedes abordar distintos avances científicos y tecnológicos y ver de qué manera nosotros los usamos hasta el día de hoy y cómo ha sido su evolución. Si en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, señalo el surgimiento de organizaciones internacionales, pues no nada más voy a hablar
acerca de esa el por qué nos sigue siendo de utilidad, cómo surgió, por qué surgió, sí, cuántos países la integran ahora, de qué manera trabaja a nivel mundial para la protección de nuestros derechos. Entonces vean que no nada más es el mencionarla, sino también es el profundizar en qué nos puede ayudar, en qué nos ayuda, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el muro de Berlín hablo de ese nuevo, en la caída del muro de Berlín, hablo de una incorporación o una de valores dentro de nuestra sociedad, pues voy a dar ejemplos de esos valores. El por qué la tolerancia, ¿no? Si antes los sistemas totalitarios no permitían la tolerancia, admitían la discriminación para legal, la discriminación, ¿por qué hoy en día no? ¿Cómo somos ahora? ¿En qué hemos cambiado que seamos más tolerantes? Que veamos que nuestro mundo es tan diverso, ¿no? Nuestro mundo es diverso en opiniones, en costumbres, en tradiciones, en razas, en géneros, en orientaciones sexuales, en todo, ¿no? Si en el momento, pues los sistemas totalitarios no lo permitían, no permitía esa apertura a la diversidad, ¿por qué hoy sí? ¿En qué nos ayuda el muro de Berlín en tener esa mayor diversidad, ese mayor respeto por los derechos? ¿Sí? Y ahí pueden ustedes ir abordando ejemplos de esos aspectos. No nada más mencionar pues, que surgieron valores, ¿no? Sino cuáles son esos valores, por qué la importancia de esos valores. Si ustedes me hablan del papel que juega México en las problemáticas y me hablan, no sé, de la inseguridad, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahora voy a hablar del tema. ¿Cómo surge la inseguridad? ¿Por qué se da la inseguridad? ¿Cómo vivo con la inseguridad? ¿Cuáles son esos ejemplos de inseguridad? ¿Y qué se puede hacer para solucionar? Bueno, si yo hablo de un desafío internacional y yo hablo acerca de que, pues, disminuir la pobreza, bueno, pues voy a ver cómo se da la pobreza a nivel mundial, qué pasa con esos países que son pobres, cómo podemos apoyar a esos países que son pobres. Entonces, vean, no nada más es el mencionar, sino profundizar en el tema. Y último, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Ah, pues yo mencioné que en México se descubrió la televisión a color. Ah, bueno, pero sí se descubrió, pero no se desarrolló, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar acerca del por qué, o sea, voy a ver pros y contras de esas situaciones, por qué en México no le da tanta difusión, por qué en México no hay tanto apoyo, qué debemos de hacer para que tengamos esos grandes beneficios, ¿no? Mucho a nivel mundial, pues vemos a reconocidas personas que como en México no se les dio, no se les ha dado tanto apoyo a ese desarrollo científico y tecnológico, pues se van a otras naciones. ¿Para qué? Para que se les dé ese apoyo, ¿no? Entonces vemos que hay un problema, pero también que nosotros podemos encontrar una solución, ¿sí? Entonces les decía, siempre profundicen, coloquen ejemplos, critiquen a las fuentes de información que ustedes investigan. Si hay información que sustente su trabajo, siempre realícenlo entre comillas, diferenciándolo del texto que es suyo del que no es suyo, y colocando la referencia APA de manera inmediata, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo, Jacqueline. Entonces, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Crees que le tienes que hacer alguna modificación antes de enviarlo? ¿Algo que nos puedas comentar? Sí, un poco, sobre todo en fortalecer un poco el argumento y también en cuestión de dar ejemplos, creo que no tengo los suficientes, la verdad. Ok, muy bien. Entonces, cuando tú investigues un poquito, puedes tomar a lo mejor un fragmento de lo que dijo un autor, pero no nada más es colocar el fragmento de lo que dijo el autor, sino critícalo. ¿Por qué es correcto? ¿Por qué lo que dijo no es correcto? ¿Por qué tú consideras que le falta información? ¿Por qué estás de acuerdo con él? ¿Por qué no estás de acuerdo con él? También pues también en eso es generarte tus propias interrogantes, ¿no? Y puedes ponerte, ¿por qué México no está a la par de Estados Unidos si en la época pues no sé, de Porfirio Díaz, prácticamente tenía la misma economía, ¿no?
un ejemplo así, ¿no? Un razonamiento. En esa misma pregunta, pues tú te respondes también, respondes argumentando, emitiendo una opinión del por qué, ¿no? Y de esa manera, pues la profundidad de tu análisis pudiera ser mejor. Entonces, como les digo nuevamente, un ensayo, pues es libre, pero también siempre debe de haber una profundidad, un análisis, un defender lo que yo creo, defender lo que yo aprendí, ¿sí? No nada más no nada más es investigar, no nada más es hacer mención de lo que ocurre, ¿no? De lo que ocurrió, de las repercusiones, sino que yo como persona me pueda dar cuenta de esa evolución que hemos tenido hasta este momento. Y que en todo momento se note que lo que yo estoy diciendo es mi opinión, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar ejemplos como, en mi opinión, puedo decir, aclaro, analizo, ¿qué más? Palabras en los que se haga anotar esa parte de la postura personal. Pueden utilizar algunas otras palabras, criticando a, haciendo referencia a. Entonces, ahí esas palabras creo que pueden ser el elemento clave para hacer notar en ustedes su trabajo. ¿Sí? Bueno, acuérdense que en un ensayo, pues también no es necesario que pongan la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión. Con que ustedes vayan dividiendo sus párrafos, yo me debo de dar cuenta en dónde comienza cada uno de ellos. Me debo de dar cuenta en la introducción que están dando un panorama general de lo que va a tratar el trabajo. En el desarrollo que están haciendo una crítica, defendiendo su punto de vista, evidenciando que tienen conocimiento del tema. En la conclusión, me debo de dar cuenta de que están destacando los aspectos más sobresalientes, a qué conclusión llegaron, ¿no? Después de analizar todo todos los sucesos que hemos visto durante estas semanas, ¿a qué conclusión llegaron? Pues la situación sería, ¿no? La reconfiguración territorial, el deterioro ambiental, conocer nuestra historia, dicen algunos, ¿no? Haciendo referencia a un autor, que el desconocimiento de la historia, quien desconoce de su historia está condenado a repetirla. Creo que es una frase muy, muy importante, pero también pudieran ustedes explicarla, ¿no? Dentro de su análisis. Entonces, creo que pues la mayoría de ustedes está haciendo un buen trabajo. Solamente sí les pido mucho cuidado. Ya nada más para antes de finalizar, pues recuerden que aquí en prepa en línea, pues hay creo que algunos no la han leído, que es la circular. A ver, déjenme buscarla. Recuerden que la circular, que también ustedes ya se les ha dado a conocer, es importante de que la revisen. Aquí creo que es esta circular que está de carácter público en la página de Prepa en Línea. Si se dan cuenta que al inicio dice prepaenlinea.c.gov.mx. Entonces, léanla, por favor, porque algunos estudiantes que ya entregaron sus actividades y que les he notado plagio, un plagio pues demasiado evidente, entonces me solicita nuevamente poder corregir su actividad íntegra. En este caso, pues no es una cuestión meramente personal, es una cuestión también de nuestra institución educativa. Entonces, si leemos esta última parte, en la parte segunda, nos dice aquí en este punto, nos dice, al estudiante del cual se tenga evidencia fehaciente que ha incurrido o se encuentra involucrado en actos de plagio académico en actividades de aprendizaje evaluables de cualquier módulo del curso, se le aplicarán las siguientes. El asesor virtual calificará y retroalimentará la actividad de aprendizaje entregada y penalizará con puntuación negativa, conforme a los criterios de evaluación del plagio académico. Y aquí viene lo importante, dice que nosotros como asesores pues tenemos que dar cumplimiento. En ningún caso
se dará oportunidad de una segunda entrega de la actividad detectada como plagio, por lo que el estudiante conservará como definitiva la calificación obtenida después de la aplicación de los criterios antes mencionados. Entonces vean cómo es una situación que no está en nuestras manos. También nosotros como asesores pues tenemos que evaluarlos de la manera más objetiva posible y apegado a estos principios, tomando en cuenta también que nosotros también somos evaluados, ¿no? Si en algún momento algún asesor también nos evalúa a nosotros, verifica cómo los evaluamos y si él detecta plagio que yo no les hice anotar a ustedes, bueno, en este caso también me lo harán también de nuestro conocimiento de que la evaluación no lo estamos haciendo de manera objetiva. Entonces yo por eso les invito siempre a conducirse con originalidad, siempre a conducirse con el mayor esmero, la mayor dedicación. ¿Para qué? Para no caer en este tipo de situaciones que les decía que ya no queda en nuestras manos, sino es el dar cumplimiento a las exposiciones contenidas y publicadas por nuestra institución educativa, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo. Jacqueline, no sé si tengas alguna otra duda. No, asesor, ninguna duda, gracias. Ok, bueno, pues recuerden entonces, ya nada más antes de terminar, pues que estamos ya en nuestra última semana, la semana número 4. Ya a partir del día miércoles, pues ya no hay extensiones de tiempo. También en la semana número 5, también ya pues no hay extensiones en caso de que terminen la semana número 4, ya no hay extensión de tiempo para la entrega del proyecto integrador. Entonces es por ello que los invito a que realicen sus entregas. Hasta este momento solamente tengo 3 entregas del proyecto de integración, entonces por favor los invito a participar también en cuanto al foro de integración. Recuerden que este se evalúa. También tengo muy poquitas participaciones. Y pues siempre recuerden que la rúbrica, pues también en un foro siempre los está evaluando. En el foro, pues la rúbrica solicita que ustedes participen de forma constante, pues prácticamente todos los días de la semana, ¿no? Entonces, les evalúa si ustedes hacen una participación en un día, si hacen su participación en las últimas horas en que está abierta la plataforma. Entonces, sí les sugiero que ahorita que todavía pues es viernes, pues todavía pues, tienen 3 días de manera constante para poder intervenir y realizar de manera correcta sus aportaciones, ¿sí? Bueno, pues sin más, pues eso sería todo. Pues Jacqueline, muchas gracias por estar aquí presente. Al término ya de nuestro módulo, también te voy a agregar tus asistencias a nuestras sesiones virtuales, que pues también recuerden que es una calificación extra, independientemente de las actividades que ustedes realizan en la semana, pues es algo extra para poder mejorar esa calificación, ¿sí? Entonces ya cuando termines ya de evaluar todas tus actividades toda la semana, ya verás reflejado esas intervenciones dentro de nuestras sesiones. Bueno, pues eso sería todo, pues muchas gracias por estar presentes aquí en la sesión, bueno, Jacqueline, y pues a los que vean la sesión grabada, pues recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza, pueden comunicar con su servidor, pero pues de manera oportuna, no lo vayan a hacer a las últimas horas del día domingo, para que les pueda apoyar y les pueda aclarar algunos elementos que consideren que no entendieron o no les quedaron claros, ¿sí? Bueno, pues Jacqueline, cuídate mucho, te deseo un excelente cierre de módulo. Felices fiestas para todos y bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias, asesor. Muchísimas gracias y buenas noches. También, bueno, digo, de manera personal, quisiera agradecerle por su atención. Pues muy amable y también muy atinado en cuanto a responder nuestras dudas y la verdad es que eso pues solamente no se refiere a su cumplimiento del deber, sino también pues a que es una muy gran persona. Muchas gracias, Jacqueline. Yo sé que ya te estarás recuperando en lo que yo creo que te ha ido bastante bien en tus actividades.
Y de verdad yo creo que si continúas con esa constancia, esa perseverancia, pues vas a tener muy buenos resultados y sobre todo en este objetivo que te has planteado, que es concluir con tus estudios de bachillerato. Pues yo te invito a que continúes de esta manera, con esta dinámica que te ha caracterizado hasta este momento. Sí sé que tus actividades pues las has entregado al fin de semana, pero bueno, creo que has logrado una buena calidad y una buena dinámica de trabajo. Entonces, pues yo creo que si lo sigues haciendo de esa manera, pues vas a lograr tus expectativas. Y pues ya yo creo que si sigues con esa dinámica, ¿por qué no? Seguir estudiando a nivel superior, ¿no? Bueno, pues te deseo un excelente fin de año, pues también, y pues que te la pases excelente también, al igual que todos tus compañeros del grupo. Y pues no me queda más que pues desearte mucho éxito en todo lo que te propongas. Cuídate mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, César. Felices fiestas para usted y también para todos mis compañeros. Adiós. Gracias igualmente.